Pasión por la radio, en las voces de sus protagonistas, por Radio Podcast, Naninchik. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Pasión por la radio con Gladys Olortegui Mariño, y en esta secuencia de testimonios tenemos uno también muy valioso, interesante, y es que nos estamos refiriendo a la experiencia radial del periodista y productor radial Edgardo Jiménez, quien además es especialista en la elaboración e implementación de estrategias de comunicación para el desarrollo. Amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bueno, la participación que yo tengo en este momento se debe a la gentileza de Gladys Olortegui, que me ha convocado para hablar un poco sobre un tema que es la base de este programa, la radio. Y bueno, desde mi experiencia, yo puedo decir básicamente que lo que sentimos, y en eso creo que coincidimos con Gladys, es la pasión por la radio, ¿no? Tal como decía José Ignacio López Vigil, lo podemos leer en su libro Pasión por la radio, efectivamente. Eso es lo que se siente por este medio de comunicación, un medio de comunicación tan importante, y sobre todo en esta época en que nos encontramos, que necesita pues de un medio que sea efectivo y que llegue a todos en general, ¿no? Y entonces, y él hablaba precisamente, ya que lo menciono, sobre lo que es tradicionalmente la comunicación, lo que es entendida en todo el ámbito de las teorías de comunicación, ¿no? Sobre la existencia de un emisor, de un medio, un receptor, ¿no? Es un poco, como les digo, la comunicación tradicional, ¿no? Pero tal como cuando nosotros hemos podido leer, investigar y conocer toda esta teoría también menciona Paulo Freire, cuando él habla de que existe un tipo de educación que es una educación bancaria, donde hay alguien que sabe, ¿no? O cree que sabe, que llena la cabeza de quien no sabe o piensa que no sabe, ¿no? Con datos y conocimientos, que a la vez también está lleno de prejuicios, ¿no? Con mucho prejuicio. Entonces la comunicación también en estos momentos se cuestiona, ¿no? Y yo recuerdo, hay un autor que siempre yo lo menciono, pero que es importante, como es Pierre de Sutter, quien tiene un libro muy conocido que se llama Cómo comunicarse con los campesinos. En este texto, él habla sobre digamos, ese acercamiento que tienen aquellos que, por ejemplo, a veces se quedan solamente en la teoría, y cuando, digamos, como el caso de Pierre de Sutter, que habla sobre esto y que va en contacto con la realidad, y él habla un poco su experiencia de ir al campo, y todas esas teorías quedan ahí en el momento que uno se da cuenta, cuando se acerca a la audiencia, y puede darse cuenta de que muchos de los conocimientos teóricos quedan ahí, ¿no? Que es importante conocer qué tipo de mensajes estamos llanos nosotros a poder entregar a la audiencia, ¿no? Entonces ahí viene el conflicto, ¿no? El profesor Juan Garurevich también, cuando habla de la democratización de la comunicación y cuestiona un poco los grandes medios de comunicación y de estas obras que él realizó hace ya muchas décadas, estamos hablando del siglo pasado, aún mantienen en la actualidad, ¿no? Los poderes económicos están ahí, y ahora lo que estamos viendo es un proceso diferente, que tiene que ver con la globalización. Ahora, el hecho de que existan redes sociales y que más gente tenga acceso a la información, también tiene sus aspectos positivos y negativos, que ya lo estamos viendo, ¿no? Sobre todo en el exceso de información, y que mucha de esa información es falsa, y por eso que requiere que nosotros como periodistas tengamos una mayor acuciosidad, mayor cuidado con su manejo y su difusión, sobre todo, ¿no? Y ahora, recordando las épocas que nosotros hacíamos
radio y más cercanamente lo que en un momento se llamó radio popular o después radios comunitarias y en esa época estábamos hablando de radios campesinas, ¿no? Radios que llegaban directamente a este sector. Y en eso, bueno, yo tuve la suerte de trabajar con Gladys Olortegui. Ella fue directora de Radio Campesina Huari y fue realmente una experiencia muy importante para nuestras vidas, creo, que nos marcó, porque ahí hemos podido nosotros comprobar la importancia que tiene la comunicación. Y ahora que estamos en una época donde se habla de los medios que están apoyando todo este proceso de educación virtual, en la que también la radio, como la televisión, como las redes sociales intervienen. Entonces, vemos cómo pueden llegar. Y si bien es cierto, es un proceso que ya iremos nosotros viéndolo, evaluándolo y sacando enseñanza, es importante, ¿no? En esa época nosotros hicimos la radio y con un pensamiento de crear, digamos, espacios donde exista pues una comunicación transparente, educativa, cultural, ¿no? Y ahora eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que los medios de comunicación están llegando de esa forma y van a contribuir, yo creo que están contribuyendo a que exista una experiencia que va a cambiar definitivamente muchos conceptos sobre el papel de la radio, de los medios de comunicación en general, para la transformación de nuestra sociedad y sobre todo para apoyar este proceso educativo en el cual nos estamos nosotros involucrando. Bueno, eso era un poco lo que quería compartir. El espacio de repente es muy pequeño para esto, pero yo sé que en algún momento estaremos ahí contigo, Gladys, para poder hablar sobre este tema que es nuestra pasión, la radio. Muchas gracias. Por Radio Podcast, Naninzik.